Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a el webinar del día de hoy, ventilación en industrias especializadas, laboratorios, hospitales y farmacéuticas. La ventilación es una necesidad técnica, es un componente esencial para garantizar ambientes seguros, saludables y operativamente eficientes en industrias altamente especializadas. En este webinar exploraremos el papel crucial que desempeñan los sistemas de ventilación en espacios críticos como laboratorios, hospitales y plantas farmacéuticas. Acompáñanos para descubrir cómo el diseño y la implementación adecuada de estos sistemas pueden marcar la diferencia en control de contaminantes y calidad de aire, presurización y flujo de aire estratégico, normativas clave y estándares internacionales, tecnología de filtración avanzada y selección de equipos especializados, Soler y Palau para cada entorno. Este tema nos lo brinda el ingeniero David Andrés Ortiz Cornejo, quien es ingeniero mecánico con más de 3 años de experiencia en el sector HVAC, enfocado específicamente en proyectos de ventilación mecánica para toda clase de recintos, hospitales, parqueaderos, recintos comerciales, laboratorios, entre otras áreas. Como lo hemos comentado, este es un webinar de mucha escucha, de mucho aprendizaje, y todas las preguntas relacionadas a este tema podrán escribirlas a través de la sección de preguntas o chat que aparece en su panel del lado derecho de sus pantallas, ya sea de móviles o computadoras. Y comenzamos. David, te dejo la sesión con el micrófono. Bueno, Victoria, muchas gracias. Buenos días para todos. Espero que estén muy bien. Espero que estén muy bien. Como les mencionó Victoria, pues mi nombre es David Ortiz. Soy ingeniero mecánico y actualmente me estoy desempeñando como ingeniero de proyectos en el Departamento de Ingeniería de Soler y Palau en la filial de Colombia. Como pues les mencionó Victoria y en la pequeña introducción, hoy vamos a hablar un poco acerca de los sistemas de ventilación en industrias especializadas, específicamente algo de hospitales, laboratorios, farmacéuticas. Eh, pues básicamente con el fin de entender por qué es tan importante un sistema de ventilación en esta clase de recintos, en esta clase de espacios o áreas. Eh, en todo tipo de industrias especializadas o en todo tipo de industrias o en todo tipo de recintos, digamos como norma general, la ventilación es crucial para mantener ambientes seguros, saludables, controlados, eh, con el fin de prevenir contaminación y protegiendo a las personas o los diferentes actores que pueda haber en esta clase de espacios. Entonces, para la agenda del día de hoy, Victoria, no puedo pasar diapositiva allá. Para la agenda del día de hoy, tenemos una pequeña introducción acerca por qué es importante ventilar esta clase de recintos, algo de temario muy general de tipos de ventilación, de agentes patógenos y contaminantes que pueden estar presentes en estos sistemas, filtración y presurización, como ya lo mencionó Victoria. Esto como una pequeña introducción antes de hablar de la normativa que rige o pues que se utiliza para el diseño de los sistemas de ventilación en esta clase de espacios, cerrando con una presentación muy pequeñita pues de algunos de los equipos que puede manejar Soler y Palau para esta clase de recintos. Entonces, vamos adelante. ¿Por qué es importante ventilar en estas industrias? Como lo mencioné, que la ventilación como norma general es crucial para mantener ambientes seguros, saludables y controlados, específicamente en una industria de laboratorios, en un hospital o en una farmacéutica. Es importante o la ventilación juega un papel crucial en el control de contaminantes, en prevención de contaminación cruzada, en controles de temperatura y humedad, en protección de personal y pacientes. Cuando hablamos de control de contaminantes en un espacio como un laboratorio, por ejemplo, los sistemas de ventilación tienen como objetivo eliminar o disipar contaminantes que pueden estar presentes en forma gaseosa, vapores, polvo, microorganismos que pueden ser nocivos para nosotros, digamos, o para las personas, los diferentes actores que puedan estar en un espacio de este estilo, y que pueda afectar además la calidad de los productos o procesos que se estén desarrollando en esta clase de espacios. Cuando hablamos de la prevención de contaminación cruzada en un hospital o en un laboratorio, es básicamente prevenir
la contaminación entre diferentes áreas o zonas críticas que se pueden presentar en esta clase de recintos. Más adelante, cuando vayamos desarrollando el tema, vamos a ver que un sistema de ventilación en un hospital puede ser el caso más crítico de un sistema de ventilación, porque en un hospital tenemos salas de quirófanos, salas de parto, unidades de cuidados intensivos, que son áreas muy especiales, pero también tenemos, no sé, áreas de salas de espera, eh, consultorios para pacientes transitorios que pasan por el hospital, que son áreas que no son tan especializadas, que pueden tener otros requerimientos en un sistema de ventilación. Puede haber parqueaderos, puede haber restaurantes, cocinas, dependiendo del hospital. Entonces, en una sola gran caja o en una sola gran edificación, puede haber presente mucha clase de recintos, pueden estar presentes mucha clase de recintos, y esto hace que los sistemas de ventilación en esta clase de edificaciones pues puedan ser muy complejos porque hay muchas cosas que se tienen que tener en cuenta. Eh, la ventilación tiene un papel súper importante en el control de temperatura y humedad, con el fin de pues, mantener ciertas condiciones ambientales óptimas, que son cruciales para la seguridad y la eficiencia de procesos, comodidad de las personas. También ahorita más adelante vamos a ver que ciertos agentes patógenos, ciertos agentes contaminantes que pueden estar presentes en estas edificaciones, se pueden propagar gracias a la humedad o gracias a la temperatura. Entonces, la ventilación juega un papel crucial en esta clase de sistemas para el control de temperatura y humedad, y claramente protección del personal y pacientes. Una ventilación adecuada en hospitales y laboratorios pues protege la salud del personal y de los pacientes, reduciendo al mínimo, digamos, la exposición a diferentes agentes patógenos que puedan estar presentes, contaminantes o condiciones ambientales adversas, ¿no es cierto? Eh, También un poquito más adelante vamos a hablar de esto. Importante tener en cuenta el cumplimiento normativo según sea el caso. Aquí, pues nosotros estamos en Colombia, este webinar es para toda Latinoamérica. No sé muy bien cómo será para los otros países en Latinoamérica, pero aquí en Colombia específicamente hay un reglamento técnico de instalaciones térmicas, el REDCIT, que dice que para ambientes hospitalarios o zonas de este estilo, pues digamos críticas, se debe seguir el estándar ASHRAE 170. Más adelante lo vamos a ver un poco. Entonces, siempre a tener en cuenta pues el cumplimiento normativo que ustedes deban tener, de acuerdo a su norma local. Mm, entonces, un poco esto de por qué es importante ventilar en estas industrias. Voy a recordarles un tema muy general de ventilación, que son los tipos de ventilación, eh, que pueden ser ventilación natural, ventilación mecánica, cómo se puede subdividir la ventilación mecánica, solo a modo de recorderis, solo a modo que hagamos un repaso muy sencillo de qué es un sistema de ventilación o qué es la ventilación. Eh, Como les mencioné, pues existe la ventilación natural, que son, y voy a ser un poquito burdo aquí en la explicación, son entradas y salidas de aire, voluntarias o involuntarias, que puede haber en un recinto, que se puede dar a través de puertas, rejillas, hendiduras, porosidades en los muros, etcétera, que van a generar un movimiento de aire en un recinto. No es la que nos interesa claramente para un sistema de ventilación en una industria especializada, pero pues a modo de recordar que existe la ventilación natural. Y existen los sistemas de ventilación mecánica, que se pueden dividir en sistemas de inyección o de extracción, según sea el caso, según sea la necesidad, que cuentan con equipos de extracción, sistemas de ductería, elementos terminales como rejillas, difusores, elementos de filtración en el caso que es necesario, etcétera, con puertas, digamos, todos los elementos que puede haber en un sistema de ventilación mecánica, que pues es en la que se enfoca claramente la de 170, la normativa al momento de diseñar los sistemas de ventilación en una industria especializada. Eh,
Los tipos de ventilación mecánica se pueden dividir en ventilación general y en ventilación localizada. Cuando hablamos de ventilación general, hablamos de una ventilación que tiene como función diluir o reducir la concentración de contaminantes en todo un espacio, en todo un recinto. Mediante medios mecánicos, también podría ser por ventilación natural, pero pues, vuelvo y recuerdo, no nos interesa hoy, no es lo que nos compete. Entonces, mediante un sistema de ventilación mecánica. ¿Qué aplicaciones tiene para eliminar olores, controlar humedad, controlar calor, polución, etcétera? Digamos que cualquier agente que esté presente en un recinto que pueda generar incomodidad o desconforto, afectar los procesos que se están desarrollando en los recintos. Eh, como les mencioné, pueden ser de extracción o de inyección. Extracción simplemente es sacar aire contaminado de un local y la inyección, pues, es introducir aire limpio, por supuesto, eh, en un recinto. Y tenemos ventilación localizada. Esta es muy importante en laboratorios y en farmacéuticas por temas de captaciones puntuales que se tienen que hacer eh, de agentes contaminantes que pueden estar presentes en nuestros sistemas, en nuestros recintos, que puedan ser nocivos para las personas. Em, la ventilación general y la ventilación localizada básicamente son como dos enfoques distintos para controlar la calidad de aire en un espacio. Especialmente, pues claramente en este caso estamos hablando de entornos industriales o de trabajo. Como ya les mencioné, que la ventilación general se enfoca en diluir contaminantes en todo un ambiente. La captación localizada o la ventilación localizada lo que busca es capturar y eliminar contaminantes directamente en su fuente de generación, antes que estos se puedan dispersar en un recinto. Em, Como función principal, pues capturar los contaminantes en el punto de emisión, evitando que se propague por el ambiente, como ya les mencioné. Aplicaciones ideales, pues situaciones donde se pueden generar contaminantes específicos como en una cabina de un laboratorio o, bueno, no es el caso de hoy, pero en una mesa de soldadura o en una campana de extracción de cocinas, perdón, en un sistema de estufa en una cocina que se necesite un elemento captador para sacar los vapores que pueden ser incómodos. Esto es la captación localizada. Componentes típicos que puede tener un sistema de captación localizada: una campana de captura o una cabina de captación, los conductos para transportar aire, sistema de limpieza en el caso que sea necesario, un sistema de limpieza o filtración y claramente un equipo de extracción. ¿Qué ventajas ofrece la captación localizada contra la captación general? Eh, Ofrece, digamos, como una mejor eficiencia en el control de contaminantes, ya que al captar los contaminantes, agentes patógenos o etcétera, polvos, microorganismos que queramos captar directamente en la fuente, al reducir esas distancias de captación, vamos a requerir menos caudales y vamos a minimizar la exposición que puedan tener las personas o los diferentes actores que estén en un recinto a estos agentes contaminantes. Entonces, un poquito como en resumen, la ventilación general, pues claramente es útil para controlar la calidad general del aire, mientras que la ventilación localizada, pues es más efectiva para manejar contaminantes específicos en el origen de estos contaminantes. ¿De qué depende la elección del sistema más adecuado mm, para un sistema de ventilación? Eh, pues claramente de las características del espacio, el uso que se le va a dar al recinto o al local, la naturaleza de los contaminantes y las necesidades específicas de cada situación que se tengan. Digamos que lo de hoy va a ser una visión muy general, porque es un tema bastante extenso, bastante largo, pero pues va a ser una visión muy general de lo que puede ser un sistema de ventilación en una industria especializada. Quisiera poder ser un poco más detallado, pero lo que vamos a ver pues es bastante extenso, entonces la idea es que
lo que se lleven hoy, lo que les pueda compartir hoy, les quede claro, poder resolverles las dudas que tengan a medida que va pasando la presentación. Pero pues sí, sí es una visión un poco general. Mm, Importante a tener en cuenta en esta clase de sistemas o en esta clase de edificaciones, agentes patógenos y otros agentes contaminantes que puedan estar presentes en el ambiente. Un agente patógeno, simplemente un patógeno, puede ser cualquier microorganismo que pueda ser capaz de causar una enfermedad en un huésped susceptible, perdón, o en un paciente, pues, dicho de una forma más coloquial. Los agentes, como les mencioné, pueden ser microorganismos como virus, como bacterias, como hongos, como parásitos, que pueden afectar, pues, no solo a los humanos, sino incluso plantas, animales, cualquier actor que esté presente en uno de estos recintos, perturbando el funcionamiento normal de las tareas en un recinto de este estilo y pues causando diversas enfermedades. Los virus, por ejemplo, pueden ser organismos microscópicos, perdón, que necesitan infectar células vivas para reproducirse. Un ejemplo de un virus puede ser la gripe o el virus del VIH. Una bacteria son microorganismos unicelulares que pueden ser, por ejemplo, beneficiosos o pueden ser patógenos, generar enfermedades. Por lo general, una enfermedad muy conocida que se puede producir por una bacteria puede ser la neumonía o la tuberculosis. Los hongos son organismos que pueden causar infecciones cutáneas en la piel, superficiales, o llegar a causar afecciones respiratorias o sistemáticas en las personas. Los parásitos, pues, pueden ser organismos que viven gracias, digamos, a otros organismos o a expensas de otros organismos, crecer causando enfermedades como la malaria, por ejemplo. Entonces, es muy importante tener en cuenta como qué tipo de agentes contaminantes voy a tener en un sistema de este estilo para, pues, para ir llevando mi diseño por buen rumbo y eligiendo el sistema más adecuado para mi proyecto. Eh, los agentes patógenos tienen diferentes vías de transporte. Pueden ser virus aerotransportados o agentes aerotransportados que simplemente se transmiten a través de gotículas que hay en el ambiente, gotículas respiratorias que se pueden dar cuando las personas hablamos o alguien que puede toser o que puede estornudar en un espacio y deja microgotículas o gotículas en el ambiente, y puede ser transportado el virus de forma aérea o por vía de contacto, que sería pues, el contacto directo con una persona que esté enferma o infectada o con alguna superficie que esté contaminada. A través de vía sanguínea, tejidos, digamos que no es lo lógico que pase, pero pues puede pasar y ha pasado en hospitales que hay personas que adquieren una bacteria en un procedimiento quirúrgico. Eh, Más adelante igual lo vamos a ver, pero pues, se van a dar cuenta que la Ashra de 170 pues es una guía de diseño, pero no está en la capacidad de garantizar al 100% la eliminación de estos agentes patógenos. Entonces, ¿qué garantiza la norma o qué garantiza un buen diseño? Mitigar al máximo o minimizar al máximo los efectos que pueden generar los contaminantes en las personas, en los procesos que se van a desarrollar, en un medicamento que se pueda estar trabajando en una industria farmacéutica, en unas muestras de laboratorio que estén siendo medidas. Sí, digamos que uno de los grandes objetivos del LifeRide es mitigar al máximo estos efectos nocivos que pueden tener estos agentes. Mm, porque es importante controlar los patógenos, pues es crucial para prevenir enfermedades, ¿no? Y proteger la salud de las personas. También lo vamos a ver más adelante, pero la HRE 170 nos quiere garantizar al máximo la seguridad en los sistemas. Más adelante también vamos a desarrollar un poquito más esta idea. Entonces, pues que los tengan en cuenta. Eh, Quiero mostrarles esta siguiente imagen un poco para que vean el comportamiento
de los agentes patógenos en función de la humedad relativa, porque les hablaba de la importancia también de tener un adecuado control de la humedad y temperatura en estos sistemas, que también lo vamos a ir desarrollando con la presentación. Eh, y es cómo se puede propagar una bacteria, cómo se puede propagar un virus, cómo se puede propagar un hongo, cómo se puede propagar unos parásitos o afecciones respiratorias en función del porcentaje de humedad relativa que tengamos en un recinto. Entonces, pues como más o menos por norma general, el ASHRAE de 170 se va a mover en unos rangos del 20% de humedad relativa al 60 más o menos, que es, digamos, la zona donde menos se van a propagar los virus. Eh, esto también lo vamos desarrollando un poquito la idea más adelante, pero por eso es tan importante lo que les había mencionado, tener un correcto control de humedad y de temperatura en el ambiente. Los virus, los agentes patógenos se propagan con la humedad, se propagan con la temperatura. Entonces, pues más adelante también vamos a hablar un poquito de esto, pero pues hay elementos, formas de filtrar, eh, digamos, de generar una inyección de aire limpio en las condiciones adecuadas de temperatura y humedad para evitar, pues digamos, esta propagación de los diferentes patógenos en nuestros recintos. Hay otras fuentes contaminantes en los sistemas que es importante recordar. eh, que no necesariamente dependen de un sistema de ventilación, que podrían ser los de contaminación interna. Otras fuentes de contaminación externa sí dependen del sistema de ventilación. Se pueden dar por inyecciones de aire o infiltraciones. ¿Qué es una inyección de aire? Pues es el aire exterior que yo voy a suministrar, o bueno, un aire exterior o un aire de suministro que voy a tener en un recinto. Todavía no sabemos si es exterior o es interior de otra área. Ahorita también vamos desarrollando el tema, pero una inyección de aire no es más que una impulsión de aire en un recinto. ¿Puede generar contaminación? Sí, claro que sí, si no está en las condiciones adecuadas de limpieza, de pureza. ¿Esto cómo lo controlamos? Con filtración, que ahorita más adelante vamos a ver un poquito del tema de filtración. ¿Qué son las infiltraciones? Todas las infiltraciones, pues digamos que lo ideal en un hospital es que una sala de cirugías, por ejemplo, fuera una caja hermética. Claro, en el ideal, eso no va a pasar, porque por dónde va a ingresar el personal, por dónde va a ingresar el paciente, por dónde van a meter los equipos a una sala de cirugías. Sí, entonces las infiltraciones son entradas involuntarias de aire que se dan a través de hendiduras, porosidades, como ya les había mencionado, rejillas, puertas, ventanas que pueda haber en un recinto. Eh, Estas sí se pueden controlar con un sistema de ventilación, dado el caso que no se quieran infiltraciones en, en un recinto, pues simplemente se diseña un sistema de presión positiva. También más adelante vamos desarrollando un poquito esa idea, les voy contando qué es. Hay otras fuentes de contaminación interna que les mencionaba que no dependen de un sistema de ventilación, pero que existen y es importante tenerlas en cuenta, que somos las personas, los diferentes actores que podemos estar en un espacio de este estilo, un equipo que hayan ingresado, vamos otra vez al caso de la sala de cirugía, un equipo que hayan ingresado y no lo hayan esterilizado correctamente para un procedimiento. Y las superficies, es bien sabido por todos y para los que no sabían se los comento, que todos los materiales de construcción, pinturas, pisos, pegantes, eh, emanan contaminantes también que pueden ser nocivos para la salud. Digamos, no en grandes concentraciones, pero existen y pueden ser fuentes contaminantes en los diferentes recintos. O una superficie como una mesa que no esté tan bien esterilizada. Mm, Entonces, pues, importante tener en cuenta como estos diferentes agentes contaminantes que pueda haber en un ambiente. Importante también en un sistema de ventilación, en una industria especializada, la filtración. Eh, Básicamente porque en ventilación mecánica la filtración es crucial, es súper importante, es primordial,
para prevenir contaminación cruzada, proteger pacientes, personal sanitario, médicos, etcétera, que puedan estar participando, digamos, en uno de estos espacios. Eh, Básicamente, los filtros lo que hacen es que ayudan a eliminar partículas, bacterias y virus en el aire inspirado, o sea, inyectado o el aire extraído de un recinto, minimizando claramente el riesgo de infecciones respiratorias. Mm, bueno, ayudan a que no, en este caso, digamos, si hablamos de impulsión, ayudan a que no ingresen partículas del exterior al interior que puedan ser nocivas para el ambiente. Ayudan a generar algo de confort térmico. Digamos que no es el caso de la HRD 170, también lo vamos a ver más adelante. En un sistema de ventilación para una industria especializada, la HRD 170 no contempla confort porque lo primordial es la seguridad. Hay ambientes que necesitan como ciertas condiciones especiales que no generan confort en las personas, pero son ambientes que se tienen que tener para control de virus, bacterias, control de medicamentos que se estén elaborando, etcétera. Entonces, pues sí, como norma general, la filtración puede ayudar con temas de confort térmico, pero para la HFRAD 170 no es lo primordial. Mm, los tipos de filtros más utilizados en los sistemas de ventilación mecánica en una industria especializada, pues son filtros de partículas que retienen partículas sólidas como polvo, polen, que serían nuestros filtros normales metálicos o plisados, que se seleccionan en función de la eficiencia que se requiere, del tamaño de las partículas que se tienen que filtrar, eh, etcétera. Y filtración EPA, que son como, es la filtración como más eh, especializada o la filtración top cuando hablamos de captar partículas pequeñas, incluyendo virus y bacterias. Entonces, perdón, la importancia de la filtración, pues protección del paciente, prevenir entrada de patógenos a al sistema respiratorio de las personas, pues como ya lo mencioné, reduciendo o mitigando el riesgo de infecciones o de enfermedades. Y adicionalmente es súper importante, algo que no se tiene mucho en cuenta, la protección de los equipos. Eh, una correcta filtración evita que un virus, una bacteria contaminen nuestros equipos de ventilación mecánica u otros equipos que puedan estar al interior de un área especializada, prolongando así pues la vida útil de los equipos y obvio previniendo fallas. Eh, ¿Esto cómo se garantiza? Importantísimo la ubicación de filtros en los equipos. Hemos visto en campo nosotros equipos, por ejemplo, de extracción y el ASHRAE 170 también ahorita lo vemos, habla que en ciertos espacios, cierta clase de recintos, el aire que se va a extraer tiene que ser filtrado. Entonces, hemos visto equipos de ventilación mecánica instalados en un recinto de este estilo que es para extracción, digamos, el equipo, y uno va a ver y los filtros están en la descarga del aire del equipo, que quiere decir que todo el aire contaminado pasó por la succión del equipo, pasó por poleas, pasó por el rotor, pasó por el motor y contaminó el equipo. Entonces, miren que la filtración no tiene solo como objetivo proteger a las personas, sino también juega un factor fundamental en el funcionamiento de nuestros sistemas y pues que los equipos que están aquí presentes tengan una buena vida útil. Em, pues como vengo mencionándoles, la filtración previene la contaminación cruzada, pues mitigando la propagación de infecciones, ayudan a asegurar una calidad de aire interior en áreas críticas como quirófanos o laboratorios donde se requiere un ambiente estéril. Entonces, pues ayudan a garantizar estas condiciones interiores que necesitamos. Como les mencioné, pues las consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar un filtro o de proveer un filtro con un equipo, pues tamaño de las partículas que se quieren filtrar, tipo de virus, tipo de bacteria, teniendo en cuenta que los filtros que vamos a seleccionar
tienen que ser capaces de retener partículas de diferentes tamaños. Cuando les hablaba de la filtración EPA, por lo general este tipo de filtración, este tipo de filtros, tienen una eficiencia del 99.97%, y están en capacidad de captar partículas de hasta 0.3 micrones, que esto ya puede ser un virus o una bacteria. Tener en cuenta la eficiencia requerida del filtro, que puede ser filtración MERV 8, 11, 13, 15, EPA, bueno, según lo dicte la norma, según el espacio, pues proveer los equipos con los filtros requeridos. Eh, Tener en cuenta siempre, pues en la filtración, el mantenimiento de los filtros en los equipos de ventilación, ya que pues supongo yo que cuando ustedes hacen sus mantenimientos periódicos, no sé, cada mes, cada 3 meses, dependiendo la periodicidad con la que hagan sus tareas de mantenimiento, estén evaluando el estado de los filtros, ya que los filtros pues tienen que ser reemplazados regularmente según las indicaciones del fabricante o alarmas de los equipos, digamos, con el fin de asegurar el correcto funcionamiento. ¿Qué es una alarma de un equipo? Un sensor de presión diferencial que esté midiendo la presión, pues sí, en una zona de fácil acceso, ¿no? Para poder ver cómo se está comportando el equipo y saber si la presión ya se subió mucho, pues saber que el filtro se está saturando, ya está saturado y es momento de cambiarlo. Entonces, muy importante la filtración en esta clase de sistemas. Mm, y otro concepto clave, muy clave en la ventilación de industrias especializadas, es la presurización. Cuando hablamos de presurización, ¿en, ¿en qué? En un sistema de ventilación mecánica, eh, digamos, estamos haciendo referencia a una ventilación por sobrepresión, que no es más que una inyección de aire en un recinto de acuerdo con ciertos parámetros básicos que tenemos que cumplir según el tipo de local o el recinto a presurizar, según normativa vigente. Entonces, pues presurizar un sistema de presión positiva puede ser un sistema al que se le está inyectando presión, se le está inyectando aire, perdón, con el fin de generar un gradiente de presión positivo de un recinto contra sus áreas circundantes. O la presurización negativa, que un sistema no, sino que un recinto, que un local, que un ambiente, que un espacio tenga un gradiente de presión negativo con respecto a sus áreas circundantes. Es un tema clave, es un concepto clave que tenemos que tener en cuenta en los sistemas de ventilación para hospitales, porque el ASHRAE clasifica los sistemas de presión positiva o negativa en función de su uso y, bueno, en función del tipo de recinto que se pretende ventilar. Entonces, el caso más sencillo, esto digamos son unas oficinas, el caso más sencillo de una presurización puede ser unas oficinas o un edificio cualquiera donde haya unos baños. Nosotros no queremos que el aire contaminado del baño se vaya hacia el exterior de, digamos, del baño a las áreas circundantes. Tenemos que ver por dónde extraemos ese aire viciado, a cubierta o bueno, al exterior del edificio, pero nosotros no queremos ese aire contaminado de los baños que se pueda pasar a unas oficinas, no sé, cocinas, áreas que pueda haber cercanas a un área sucia, ¿sí? Llamémoslo área sucia por practicidad. Entonces, ¿qué sería la presurización en este caso negativa? Pues garantizar un gradiente de presión donde en los baños yo voy a tener una presión menor que, que en el resto de las áreas circundantes, con el fin que el aire que hay en el baño no vaya a salir por por las puertas, rejillas o ventanas que pueda haber en los recintos hacia las áreas circundantes. Eh, Hay diferentes formas de garantizarlo, eh, pero pues digamos un sistema de presión negativa, eh,
como norma general, pues no como norma general, sino como concepto general, la forma más fácil de verlo es yo estoy sacando más aire del que estoy suministrando en el recinto. Y si es un sistema de presión positiva, es lo contrario, estoy suministrando más aire del que estoy sacando del recinto. Es un concepto clave en el H, ahorita que vamos a hablar del ASHRAE de 170, eh, pues en esta clase de sistemas. Entonces, esto como un poquito, eh, no puedo decir que es solo introductorio porque son temas cruciales y conceptos claves en los sistemas de ventilación. No solo, no, y no lo hablemos solo para industrias especializadas, son conceptos claves en un sistema de ventilación cualquiera. Entonces son conceptos que tenemos que tener claros, pues a la hora de seleccionar y diseñar nuestros sistemas. Mm, ya pasando a hablar un poco de normativa, como yo les venía mencionando, pues la normativa rige, aquí vamos a hablar hoy de la ASHRAE de 170, pero la normativa que rige pues la dan las respectivas entidades locales, como les mencioné aquí, el Ministerio de Minas y Energía tiene un reglamento técnico de instalaciones térmicas en el cual se especifica que para ambientes hospitalarios, ambientes de industrias especializadas, los diseñadores se tienen que regir o tienen que seguir el estándar ASHRAE 170. Si no hay normativa local, estos estándares pasan a ser guías de ventilación, guías de diseño y va mucho como al manejo conceptual que tenga un diseñador, que tenga un proyectista a la hora de elaborar sus proyectos. Eh, entonces, pues bueno, les voy a comentar un poquito sobre el ASHRAE de 170, eh, que pues que es, digamos, el estándar que hay para ambientes hospitalarios, para ventilación en ambientes hospitalarios. Este estándar, digamos, está dividido, tiene como tres tipos de clasificación, que son para áreas de paciente interno, que no son más que los hospitales o clínicas convencionales que todos conocemos. Áreas de paciente externo, eh, y para ponerles un caso, aquí en Colombia hay unas entidades prestadoras de servicios de salud que se llaman IPS. ¿Qué es una IPS? Es una entidad prestadora de ciertos servicios muy puntuales de salud, de citas médicas generales, citas médicas transitorias, que no requieren especialidades o, o ambientes muy críticos, digámoslo de alguna manera. Algunos exámenes muy básicos que se puedan dar en esta clase de espacios, eh, pues, que son para pacientes transitorios que no van a estar mayor tiempo en los recintos. Y otra clasificación que tiene la ASHRAE de 170 serían las áreas de cuidado y apoyo para residentes. Estas no son muy comunes en Colombia, eh, pero son áreas mm, para manejo, digamos, cuidado de pacientes, eh, digamos, mal llamado un ancianato o un geriátrico, personas que requieren cierta atención especial, cierta atención médica, que no necesariamente tienen que estar hospitalizadas, que no necesariamente tienen que estar en una unidad de cuidados intensivos, que sería pues, lo que sería un área para paciente interno. Entonces, son cuidados paliativos, cuidados especiales que tienen que tener ciertas personas, pero que no son hospitales o clínicas convencionales como las que conocemos. Mm, el ASHRAE tiene como el ASHRAE 170 de 2021, que es el que está vigente en este momento, eh, tiene como propósito definir los requisitos de diseño de los sistemas de ventilación para proveer un adecuado control ambiental en instalaciones hospitalarias. ¿Qué requisitos? Los mínimos de diseño. Es lo mínimo. Es lo mínimo que nos va a decir o que te va a decir el HRAE que tienes que cumplir a la hora de seleccionar, de diseñar tu sistema de ventilación eh, para una industria especializada. ¿Qué alcance tiene este estándar?
pues los requisitos de este estándar se van a aplicar para áreas de pacientes, como ya les mencioné, interno, externo, atención a residentes o áreas de apoyo relacionadas dentro de instalaciones de atención hospitalaria. Como les mencioné ahorita que estábamos iniciando la presentación, pues en un hospital no solo tenemos áreas críticas como salas de cirugías, como salas de parto, como laboratorios, como áreas de farmacéutica, sino pues hay otras áreas que pueden estar presentes en uno de estos sistemas, en una de estas grandes cajas o grandes edificaciones, que requieren otra clase de control, otra clase, pues no, sí, otra clase de sistemas de ventilación un poco menos especiales. Eh, ¿Aplica este estándar por lo general? No, no por lo general no, sino siempre aplica para edificaciones nuevas o ampliaciones y modificaciones que se vayan a hacer en edificios o en hospitales ya existentes, que se puedan identificar o clasificar dentro de este estándar. ¿Qué quiere decir eso? Que los podamos correlacionar con directamente un uso definido por un uso de un espacio definido por el ASHRAE 170 que se pueda correlacionar y podamos llevar nuestro diseño del sistema de ventilación eh, por uno de, digamos, de estos espacios. Mm, Dentro del alcance también, pues claramente contemplar contaminantes químicos, físicos, biológicos que puedan afectar, digamos, la prestación de un servicio médico o la convalecencia de pacientes y residentes, como ya les mencioné, lo que sería un paciente interno, un paciente externo o los residentes. Eh, pues además de la seguridad, ¿no? En trabajadores de salud o visitantes que puedan estar presentes en un recinto de este estilo. Eh, Como yo les había mencionado ya, eh, y lo vuelvo a recordar, los requisitos de diseño aquí establecidos o que establece el ASHRAE eh, tienen una relación directa con temperaturas, humedad, control de olores y asepsia, limpieza, pureza del aire, calidad de aire dentro de las áreas ventiladas o dentro de las áreas a ventilar. Eh, Ahorita más adelante también vamos a ver que dentro de este estándar, el ASHRAE 170 define los requisitos de diseño mínimos para tasas de ventilación, requisitos mínimos del aire exterior requerido, mínimos, no lo limita. Establece como los requisitos de diseño para estas tasas en las áreas a ventilar, incluyendo este aire exterior que vamos a necesitar, pero no limitándolo. Nos va a decir es el mínimo que tenemos que trabajar. Dentro del ASHRAE, pues además, pues dentro de esta clasificación están las definiciones de qué es un paciente, que claramente pues es una persona que recibe atención médica, quirúrgica, psiquiátrica, etcétera, en uno de estos espacios. Bien sea paciente interno, paciente externo, pues digamos que esto se subdivide en esto. El paciente interno es básicamente la persona que va a estar en un centro de atención médica y se espera que para recibir su atención o pues digamos los cuidados que se le tienen que dar, el paciente va a requerir 24 horas o más dentro de un recinto. Entonces esto ya lo hace un paciente interno. El paciente externo es lo contrario, eh, es una persona que va a estar en un estado transitorio en un centro médico porque fue a hacerse un examen, porque fue a atender una cita pues a hacerse unos exámenes de rutina o ir a hacer una cita médica general por un control general. Entonces, nada, pues un poco esto sería un paciente externo y los residentes, como ya les mencioné, son personas que viven o reciben servicios, que viven y reciben servicios de salud, perdón, atención o apoyo en un hogar de atención especializado, por eso les puse el caso de un geriátrico o un centro de cuidado paliativo o bueno, centros de vida asistida, etcétera. No son muy comunes aquí en Colombia, pero que sepan que el estándar ASHRAE 170 define estas tres clases de espacio, estas tres clases de paciente, digámoslo de alguna manera,
eh, pues para llevar por buen rumbo nuestro diseño. Hoy vamos a ver los parámetros de diseño básicos que se requieren en un área de paciente interno, pero pues les cuento de una vez que las áreas de paciente externo y de residente, las tablas son muy similares, el estudio de la información, la interpretación de la información, pues se tiene que hacer de la misma manera, pues con el fin de llevar por buen rumbo los diseños. Eh, Ahora vamos a hablar un poco de los sistemas y equipos. Estos son solo algunos como de los ítems que menciona la ASHRAE de 170. Quisiera mencionarles todos, pero como les comenté al inicio, no es, pues, es un tema bastante largo, es una norma que se tiene que revisar al detalle, estudiar al detalle. Entonces sí los invito a que esta información que yo les estoy contando, perdón, la expresión, no la pasen entero. Vayan al estándar, vayan a la ASHRAE 170 o bueno, vayan a su normativa local, revísenla, entérense qué es lo que les están pidiendo para sus diseños, para su ejecución de proyectos. Eh, Voy a hablar un poco como de los aspectos más importantes que creo yo que tienen los sistemas y equipos, pues aquí mencionados en el estándar, eh, que vendrían siendo, bueno, sistemas, las tomas de aire nuevo. Importantísimo, importantísimo que una toma de aire exterior para un ambiente hospitalario, una zona crítica, que la toma de aire exterior esté en condiciones óptimas. Uno a veces se sube a la cubierta de un hospital a ver cómo están las tomas de aire y son sonidos de pájaros llenos de suciedad, llenos de heces, y tengan en cuenta que estas son las tomas de aire que se están utilizando para, para el aire que se pretende utilizar, valga la redundancia, para dilución o disminución de concentración de contaminantes. Entonces, el ASHRAE de 170 te dice, mira, lo mínimo que tú tienes que tener en una toma de aire nuevo son protecciones contra el ingreso de insectos, aves, prevención de entrada de aguas, lluvias. Es lo mínimo, y pues ideal que nosotros ubiquemos estas entradas de aire exterior o estas tomas de aire nuevo en zonas realmente limpias. Es el aire que pretendemos utilizar para la dilución o la mitigación de contaminantes. Adicionalmente, el ASHRAE 170 nos menciona que estas tomas deben estar al menos a 8 metros de torres de enfriamientos o descargas que pueda haber en cubierta de aire contaminado. ¿Qué quiere decir? Vuelvo y lo repito y lo reitero, garantizar unas condiciones óptimas en las tomas de aire es imparitable, es muy importante en esta clase de sistemas, eh, porque pues es en gran parte lo que nos va a garantizar la correcta inyección de aire en los espacios. Mm, Descargas de aire contaminado. Esto no se tiene muy en cuenta y a veces se ve también en clínicas, en hospitales. Eh, y es que todas las descargas de aire contaminado, todos los sistemas de conductos que estén en una edificación y que lleven aire contaminado hacia el exterior, tienen que estar bajo un sistema de presión negativa. ¿Esto qué quiere decir? Que en ninguna o bajo ninguna circunstancia un equipo que atienda zonas críticas podrá estar dentro de la edificación o en un cielo raso. Se tendrán las respectivas rejillas de extracción en los recintos, sistemas de limpieza de aire, de filtración si son necesarios, sistema de ductería que va a ir a través de cielos rasos, buitrones, etcétera. Y el equipo de extracción al exterior, digamos, de estos recintos, de estas edificaciones, para extraer el aire viciado de estas áreas. ¿Por qué? Porque pues en campo se pueden presentar fugas, por ejemplo.
Entonces, si tú pones un sistema de, de extracción que esté bajo una presión positiva, que quiere decir que el equipo esté encima del recinto en cielo raso y los conductos vayan hacia el exterior, si hay fugas en ese conducto, ese aire contaminado va a estar saliendo eh, por estas fugas. Si tenemos el sistema a presión negativa, podemos garantizar que con el equipo estas posibles fugas que haya, pues no vayan a afectar el hospital o los recintos circundantes. Eh, entonces, pues el ASHRAE 170 nos habla de estas descargas de aire contaminado. ¿Qué áreas pueden ser? Áreas de urgencias, cuartos de aislados, laboratorios químicos, áreas de farmacia donde se hacen preparación de medicamentos peligrosos. Mm, entonces, digamos que a tener en cuenta esto es muy importante, lo menciona la ASHRAE de 170. Hay más áreas, hay otras áreas que define ahí el ASHRAE que se tienen que tener en cuenta, pero que sepan que estos equipos o estos sistemas de extracción para esta clase de áreas críticas tienen que la ductería estar bajo un sistema de presión negativa. La filtración, como lo hemos venido hablando, súper importante. Los filtros pues van a ser provistos según el estándar HR 170, tienen que ser provistos de acuerdo a lo que se indica en la tabla 7.1, que ya la vamos a ver, que nos dice que en función del uso de cada área, digamos, de la clasificación de las áreas, nos da una eficiencia mínima de filtración que se requiere. Y adicionalmente, el HR 170 nos menciona que para filtros de una eficiencia mayor a MERV 12, eh, cualquier equipo, cualquier banco de filtros que tenga una filtración mayor o igual a MERV 12, tiene que estar provisto de un manómetro o un elemento que sirva para medición de presión diferencial, de fácil acceso y fácil lectura, como les mencioné anteriormente, con el fin de permitir con el fin de saber, perdón, cuándo se debe reemplazar el filtro. Una medición de presión para saber si el filtro ya está saturado y se tiene que cambiar o si el filtro todavía funciona o no. Eh, lo dice el estándar, que sepan que siempre que tienen una filtración mayor a MERV 12, su banco de filtros o su equipo o bueno, su sistema ya tiene que estar provisto de un sistema de medición de presurización. Eh, y sistemas de distribución de aire. Estos son como los aspectos, unos de los aspectos más importantes, como les he venido mencionando. Cuando hablamos de sistemas de distribución de aire, ¿a qué hago referencia o qué hace referencia la ASHRAE? A mantener la relación de presión entre las áreas de un hospital según lo que se establezca en la tabla 7.1, que ahorita la vamos a ver, para todos los modos de operación de un sistema de ventilación. ¿Qué quiere decir? Que las áreas que requieran mantener un sistema de presión positiva o áreas que se requieran en presión negativa, siempre se tiene que garantizar que la relación de estas áreas contra sus áreas circundantes van a cumplir con estos gradientes de presión, sean positivos o sean negativos. También cuando hablamos de los sistemas de distribución de aire, las áreas que requieran mantener estos gradientes de presión o estas relaciones de presiones siempre van a tener que contar con sistemas de retorno. Bueno, en el caso que la SRAE lo especifique y que tengan que contar con sistema de retorno o extracción de aire, siempre va a tener que ser a través de conductos. No sirve a través de puertas, ventanas, plenums, persianas, siempre tiene que hacerse a través de conductos. Ahorita que les he mencionado ya varias veces la tabla 7.1, la tabla 7.1 es como la concentración de todo esto que les he venido hablando del ASHRAE de 170. Nos da los parámetros básicos que tenemos que seguir
para el diseño de los sistemas de ventilación según el uso de las áreas que se van a utilizar. En un hospital siempre, 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 siempre es imparitable que el diseño del sistema proporcione un movimiento de aire que vaya desde las áreas más limpias hasta las áreas menos limpias, llamemos las áreas sucias. Eh, el caso muy práctico que les puse de los baños en un sistema de presurización, no queremos que el aire que pueda haber, no sé, en una zona de farmacia, en una parte farmacéutica que pueda haber, en un área de este estilo pueda haber medicamentos que puedan ser o que se estén desarrollando medicamentos que al momento de su desarrollo puedan generar agentes patógenos nocivos para la gente. No queremos que ese aire ingrese a una sala de cirugía, entonces se tiene que garantizar que el aire dentro de un hospital va de las áreas más limpias hasta las áreas más sucias hasta poder generar la extracción. Importantísimo cuando hablamos esto de la distribución del aire. Ahora sí, les cuento un poquito más de la tabla 7.1 de la ASHRAE, que ya pues se las venía mencionando. Bueno, antes tener en cuenta que para áreas que no estén especificadas en la tabla 7.1, 8.1, 9.1, ya les menciono cuál es cuál, áreas que no estén especificadas en estas tablas, los requisitos de ventilación que vamos a tener que utilizar tienen que ser áreas de funcionamiento equivalente que sí tengamos en esta tabla, y si no existe un área de funcionamiento equivalente, tenemos que irnos al estándar de la ASHRAE, al estándar 62.1, que es ventilación por una adecuada calidad de aire interior, siempre y cuando no existan otras disposiciones locales que les digan a ustedes cómo ventilar estos espacios. ¿Qué información tenemos en la tabla 7.1 de la ASHRAE? Tenemos el tipo de recintos, se clasifican según su función. Esta es solo una parte de esta tabla de una adenda. Estas adendas, las últimas adendas que se hizo para la RAE 170 son de libre acceso, están en la página de la ASHRAE, ustedes pueden ir y descargarlas y ver las últimas adendas del 2021. eh, pues saben, igual que el documento PDF o el archivo formal, pues eso es un documento de pago, pero el ASHRAE 170 tiene unas adendas que fueron las últimas adendas que se hicieron en el año 2021, las tiene de libre acceso ahí en la página. Eh, Clasificación de los recintos según su uso. Lo que les venía mencionando de los sistemas de presión positiva o negativa, según el tipo de recinto, nos dice si el sistema es de presión positiva o si el sistema es de presión negativa. La cantidad mínima de aire exterior que tengo que inyectar, que tengo que proporcionar, que tengo que suministrar en mis recintos, es la mínima. ¿Qué quiere decir? Yo tengo, y aquí también lo vamos a ver, unas cantidades de renovaciones totales según el tipo de recinto, y pues en función em, de estas, de esta cantidad de renovación total, pues yo voy a tener una combinación de aire exterior con aire interior que vamos a recircular en los hospitales para llegar a las renovaciones pues requeridas mínimas, las mínimas. ¿Qué quiere decir? Que si es posible usar más aire exterior, maravilloso, es más fácil de controlar, pues en la mayoría de los casos, más fácil de filtrar, más fácil de controlar. Eh, sí podemos mejorar esta proporción de aire exterior con aire interior para llegar a las renovaciones totales. ¿Qué más nos muestra la ASHRAE, la tabla 7.1 de la ASHRAE? Nos dice si todo el aire que hay en el recinto se tiene que mandar directamente hacia el exterior. Mm, Básicamente, pues los recintos, algunos recintos, según clasificación del ASHRAE, nos dice que el aire tiene que ser
llevado, perdón, directamente al exterior del hospital. Tener en cuenta que al final de estas tablas siempre hay notas aclaratorias, notas adicionales, notas complementarias, donde se indica si estas extracciones se deben filtrar. Eh, pues hay áreas muy críticas que tú al extraer aire que no estés filtrando, puedes estar empezando a fallarle a la normativa ambiental vigente que tengas de calidad de aire exterior, porque al aire exterior le estás mandando un aire con virus, con bacterias, un aire contaminado que puede pues generar infecciones o enfermedades y se puede propagar por el ambiente. Entonces, aquí el ASHRAE nos dice, oiga, el aire que usted está extrayendo del recinto lo tiene que mandar directamente al exterior, pero tienen que irse a las notas adicionales donde nos dicen si este aire que vamos a sacar lo tenemos que filtrar o no. Eh, un ejemplo claro sería un cuarto, perdón, de aislados, donde según las notas adicionales, el aire que vamos a extraer de un cuarto de aislados, de personas aisladas o de una unidad de cuidados intensivos, se debe filtrar con filtración EPA. Entonces, pues tenerlo en cuenta. Hay otra nota adicional que nos dice, oiga, la filtración EPA es necesaria siempre y cuando usted no esté cumpliendo con unos requerimientos mínimos o específicos de unas ubicaciones de las descargas o de las velocidades de descargas. ¿Qué quiere decir? También hay casos donde las notas nos dicen, oiga, le pedimos la filtración para la extracción del aire, pero si usted tiene en cuenta estas condiciones mínimas de instalación de velocidad de descarga, se puede obviar esa filtración. Todo esto está en las notas adicionales de la tabla 7.1 de la ASHRAE. Ahora, pues, el ASHRAE 170 nos indica si está permitido utilizar unidades de recirculación de aire en los recintos o si no aplica o si aplican. Bueno, eh, hay algunos casos donde vamos a recircular aire según el tipo de área que se vaya a utilizar y el ASHRAE nos va a decir, oiga, si ese aire lo puede recircular o no. Si ustedes van al ASHRAE 62.1, por ejemplo, mm, el ASHRAE 62.1 también tienen como una similitud aquí con el ASHRAE 170 y es que nos clasifica el aire en función del uso del recinto. ¿Qué quiere decir? Si yo voy al ASHRAE 62.1 y veo un aire clase 1, yo sé que es un aire de una zona limpia, de una zona que no tiene mayores agentes contaminantes presentes y que me va a permitir recircular esta clase de aire en otras áreas circundantes de un recinto. Hay aire clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. A medida que va avanzando la clase de aire, pues son aires contaminados. Ya los aires clase 3 y clase 4 no son aptos para recircular bajo ninguna circunstancia. Son aires que se tienen que llevar directamente al exterior y, como se los mencioné anteriormente, en algunos casos ser filtrado. Eh, áreas inocupadas. Eh, en esta última adenda de la ASHRAE, en esta última actualización de la ASHRAE, dejó previsto que si se sabe que un área no va a estar ocupada eh, por un cierto tiempo, se pueden hacer ciertas variaciones en los sistemas de ventilación con el fin de hacer variaciones en temperaturas y presiones en los recintos, siempre y cuando se garantice una humedad relativa menor al 60% en estos espacios que van a estar desocupados durante algún tiempo. ¿Esto por qué? Pues por términos de eficiencia, no estar gastando más energía de la necesaria. Eh, como ya les había mencionado, las etapas mínimas de filtración que va a haber en un ambiente, o que se requieren, perdón, para un ambiente al momento de inyectar aire. Entonces, según el tipo de recinto, pues las etapas de filtración requeridas. Por ejemplo, para una unidad de cuidados intensivos o una sala de quirófano,
que vamos a inyectar aire, nos van a pedir filtración EPA. ¿Qué pasa? El fabricante sabe que pues, no, en este caso Soler y Palau, sabemos que las unidades de filtración que requieren filtración EPA eh, son equipos especiales y que los filtros EPA son muy costosos de reponer. Entonces, en algunos casos se puede proponer una prefiltración para prolongar la vida útil de estos filtros más especiales. Entonces, que vuelvo y les recuerdo, estos son los requerimientos mínimos. De acá, lo ideal, no, lo ideal, pues aquí en Colombia no es ideal, sino es de obligatorio cumplimiento, eh, tener al menos estas etapas de filtración que aquí se piden. eh, y bueno, pues todo con fin de llevar por buen rumbo los diseños. También el ASHRAE de 170 pues nos habla de la humedad relativa permisible en los espacios. Si ustedes se acuerdan la tablita que les mostré al principio de la presentación, nos mostraba un poco cómo se propagan los virus y las bacterias en función de la humedad relativa. La humedad relativa tiene una relación directa con la temperatura. Entonces, por norma general o no, como caso general, no humedades relativas mayores al 60%. En algunos casos de la tabla, según el uso del espacio, pueden ver un poquito más, hasta 65% humedad relativa y no por debajo del 20, del 30%. ¿Esto qué lo va a dar? Pues el estándar. Y las condiciones de diseño de temperatura. Eh, esta tabla 7.1 que les acabo de mostrar es para paciente interno, áreas de paciente interno. Esto es solo como un abrebocas. La tabla es mucho más extensa, clasifica los usos de los espacios, muestra digamos, qué clase de recintos hay, qué condiciones tienen que tener en cuenta para sus diseños. eh, pero que sepan que, por ejemplo, si es un área de paciente externo, se van a regir por la tabla o por el ítem 8.1, y si es para áreas de residentes, el 9, el ítem 9 o 9.1 del ASHRAE de 170. Esto, pues, digamos, como norma general a seguir. La tabla 8.1, la tabla 9.1 es muy similar, por eso solo les hago el ejemplo con la tabla 7.1. eh, pero pues nada, que sepan que igual al estar el ASHRAE dividido en estas clasificaciones que les mencioné al principio, pues cada clasificación tiene su respectiva tabla. Eh, como ejemplo general de cómo sería un sistema de ventilación para un área limpia. ¿Qué puede ser un área limpia en un hospital? Es un espacio destinado a la preparación de procedimientos, básicamente, o almacenamiento de material estéril, que tenga que ser material limpio, medicamentos, o áreas de trabajo con elementos limpios, manteniendo asepsia o limpieza, pues, pureza del aire, controlando variables ambientales. Y estas áreas pues contrastan con zonas sucias, eh, donde se maneja material contaminado o se inician procesos de descontaminación. Eh, entonces, para un sistema de ventilación de un área limpia, no es más que un sistema de ventilación que cuenta con una unidad ventiladora con su respectivo sistema de filtración. Aquí me comí la R, me acabo de dar cuenta, una disculpa por eso. Con su respectivo sistema de filtración para generar un sistema de suministro, pues para generar un suministro de aire y generar una presurización positiva en el área limpia. Cuando hablo de área limpia, como les mencioné ahorita, que es muy importante en el estándar, diseñar sistemas que provean un movimiento de aire que vaya desde las áreas más limpias hacia las áreas más sucias o menos limpias, pues las áreas limpias se sobreentiende que son sistemas de presión positiva. Tenemos pues, una unidad de suministro. En el caso que sea necesario, pues se va a tener
el sistema de retorno, donde vamos a recircular el aire otra vez al área limpia. Como es un sistema de presión positiva, recordar que el suministro es mayor a la extracción. Se tienen que tener en cuenta infiltraciones, exfiltraciones, caídas de presión en los sistemas de ducterías. Claramente nivel sonoro, no les he hablado hoy de nivel sonoro. Importantísimo, importantísimo en ambientes hospitalarios el nivel sonoro de los equipos. Hay zonas de hospitalización o hay zonas de, de trabajos muy complejos que requieren mucha concentración, donde si bien el confort térmico no es lo primordial, no es lo primordial, como ya les he mencionado en el HRA de 170, sí unas condiciones de nivel sonoro adecuadas son, son importantes para poder llevar a cabo las tareas de una manera adecuada, las funciones en estos espacios de una manera adecuada. Em, Dentro del alcance del ASHRAE, ¿por qué no hablan del confort? Eh, Porque pues lo primordial es que la gente en un espacio de este estilo no se enferme. Eh, entonces, pues eso por parte del ASHRAE 170 es muy general lo que les conté. eh, las recomendaciones que vayan a la norma, desglosen toda esta información que les di, la puedan revisar, la puedan leer, les surjan dudas, preguntas, aclaraciones. Eh, Otra norma que les recomiendo mucho revisar eh, es el ASHRAE de 110. Cuando hablamos de sistemas de captación localizada en farmacéuticas o en laboratorios que puedan tener cabinas, el ASHRAE 110 es el estándar que se utiliza para las pruebas necesarias pues, para garantizar el correcto funcionamiento de estos sistemas. Hablando pues de sistemas de captación localizada, en sistemas de captación localizada pues que tenemos que tener en cuenta velocidades de captación, alturas de captación, tamaños de partículas, tamaños de pues digamos de todos los agentes patógenos que queremos captar con el fin de tener buenas velocidades de arrastre en ductería, buenas velocidades de captación, que el equipo de extracción sea el adecuado para nuestros sistemas. Eh, entonces esto es lo que tenía para contarles de la guerra de 170, un poco para ir dándole cierre y, y ya poder ver sus preguntas y responder pues la cantidad de preguntas, la mayor cantidad de preguntas o resolver las dudas que ustedes tengan. Voy a contarles un poquito, porque es que el catálogo de Soler es muy amplio, un poquito de los diferentes tipos de equipos que se pueden utilizar en esta clase de ambientes especiales. Cuando hablamos de equipos para, para una industria especializada como un laboratorio, como un hospital, como una farmacéutica, por lo general estamos hablando de unidades de ventilación que cuentan con filtración. Unidades de ventilación que no sé si todos o la gran, pues ya conocen, igual les cuento un poquito. Nuestras unidades de filtración CDA, FH o CDA FB, según cómo se requieran la descarga, son unidades de filtración con un equipo interno, un rotor interno certificado AMCA de aletas de ala vez adelantados para manejos de aires limpios, para manejo de aires limpios, que pueden contar con hasta 2 etapas de filtración, etapas MERF 8, 11, 13, 14, 15, según se requiera, según sea la solicitud del proyecto, digamos, de sus labores a ejecutar. Las unidades de ventilación de filtración especial CMF, que cuentan con 5 etapas de filtración, filtración UV, filtración EPA, filtración MERF8, filtros metálicos, cuentan con un rotor interno centrífugo modelo BNC, que también es certificado AMCA. Eh, Son unidades que, digamos, de fábrica están hechas para 2000, 4000 y 6000 CFM, pero bajo solicitud especial se puede llegar hasta 12000 CFM con esta clase de equipos. Y unidades de ventilación CFK,
que cuentan con un rotor doble oído interno, modelo VDB, también certificado AMCA. Unidades de ventilación a las que también se les puede adaptar etapas de filtración según sea necesario. Tallas desde el modelo, desde, rotores desde tallas 315 hasta tallas 1000, una o dos etapas de filtración según sea necesario, eh, y hasta aplicaciones de más o menos 100.000 metros cúbicos hora, por ejemplo, estas. Entonces, cuando hablamos de equipos en sistemas de ventilación para industrias especializadas, por lo general, equipos o unidades de ventilación con filtración. Hay otras clases de equipos, ya no, digamos, no dependen de Soler y Palau, que son manejadoras de aire, que ya cuentan con etapas de serpentines, ya para alterar otras condiciones de aire, serpentines o resistencias eléctricas o unidades de filtración, unidades terminales, son pues, otras clases de equipos que también puede haber en esta clase de sistemas que no dependen pues de Soler y Palau, pero pues también que sepan que existen. Y equipos recuperadores de energía. ¿Qué es un recuperador de energía? No es más que un sistema de ventilación o bueno, sí, un equipo de ventilación que se utiliza para recuperar el calor del aire que se va a extraer de un recinto para precalentar o preenfriar, según sea la necesidad, el aire que se va a impulsar al recinto. Esto con el fin de reducir consumos energéticos en los sistemas de calefacción y acondicionamiento de aire, mejorando calidad de aire interior. Los recuperadores de energía, pues por lo general vienen con etapas de filtración, según sea la necesidad. Y estos sistemas, digamos que para hacer este aprovechamiento de energía del aire que se está extrayendo contra el aire que se está impulsando, se hace mediante un intercambio de calor, donde los aires no se van a mezclar físicamente, no se van a tocar, pero sí van a generar una transferencia de calor entre este aire que estamos extrayendo a este aire que estamos suministrando, con el fin de ahorrar energía, disminuir un poco los sistemas de climatización, bajar cargas térmicas. Eh, Recuperadores de energía, porque se recupera calor sensible, calor latente. Cuando hablamos de solo un recuperador de calor, estos solo recuperan calor latente. Entonces, en hospitales importantes, pues los recuperadores de energía, ya que tienen una mayor eficiencia. Eh, como les mencioné, pues un sistema de estos expulsa aire viciado del interior hacia el exterior, mientras en simultáneo el sistema está introduciendo aire fresco del exterior. Eh, entonces, pues este modelo específico que les estoy mostrando es un CA de Renew Aire, que Renew Aire es una marca pues de Soler y Palau, eh, de, pues que cuenta con sistemas de recuperación. Mm, un poco eso era lo que tenía para contarles hoy. Hay mucho más tema por desarrollar, claramente. Sé que esto es mucho más extenso, eh, pero pues también entendiendo un poco el objetivo del espacio, quería compartirles la información que a mi modo de ver es importante en un sistema de ventilación para esta clase de industrias. Entonces, no, pues no quiero pasar la oportunidad pues, de agradecerles por haber prestado atención. Ahora, pues atenderé sus dudas, sus preguntas que puedan tener. Eh, pues sí, no sin antes agradecerles el espacio, Victoria, México, gracias por el espacio que nos dan de poder compartir algo de información de lo que tenemos. Quisiéramos que fuera más extenso el espacio, pero también pierde un poco sentido estar dando información de más. La idea es que la información que les brindé hoy les pueda ser de utilidad, la puedan utilizar, la puedan desglosar de una manera como poco más consciente, que no se queden solo con este espacio de una horita que tenemos, que llevamos. Y nada, pues estoy atento a preguntas, dudas, aclaraciones.
si las tienen. Sí, te agradezco muchísimo todo el conocimiento que nos has brindado el día de hoy. Sí contamos con varias preguntas relacionadas al tema. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, no va a ser posible resolverlas dentro del webinar. Sin embargo, te las estaré haciendo llegar para que podamos responderles vía correo electrónico a cada una de las personas que nos enviaron sus preguntas. Nuevamente te agradezco toda la información y el conocimiento que nos has compartido, igualmente a todos los asistentes por ser parte de este webinar y nos estamos viendo a la próxima. Muchísimas gracias, David, y damos por finalizado el seminario web. Ok, muchas gracias Victoria, gracias a todos por asistir y bueno, yo estaré pendiente de las preguntas y las vamos respondiendo por vía mail sin ningún problema, para que no queden pues digamos sin resolver.